Umbral informativo, la CAT en la noticia. Para adentrarte al mundo del trabajo, la Confederación Auténtica de Trabajadores y su equipo de periodistas te mantendremos informado sobre lo más relevante del ámbito sindical y laboral, todos los jueves a las 17 horas, aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Dora Garrido, quien les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión de Umbral Informativo, la CAT en la noticia, donde semana a semana hacemos un recorrido a través del acontecer del movimiento obrero de México. Comenzamos. Umbral informativo, la CAT en la noticia. La entrevista. El líder de la CRT habla sobre las repercusiones que tendrán los trabajadores de aplicarse el impuesto sobre la renta al aguinaldo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT, y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Trabajo. Bienvenido, licenciado. No, sí, al contrario, el agradecido soy yo. Licenciado, un tema por demás controvertido en estos momentos es el del aguinaldo, sobre todo porque se está manejando que va a ser sujeto de descuento de impuestos del ISR. ¿Qué es lo que está pasando con este derecho de los trabajadores? La verdad que, bueno, creo yo que pues todo lo que signifique aumentar los impuestos o crear nuevos para obtener más dinero a partir de los trabajadores, me parece a mí que es algo que no se justifica. Creo yo que es bastante bien sabido, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que la clase trabajadora mexicana es la clase de las clases peor pagadas y de las que más trabajan. Y me parece a mí que seguir buscando un ingreso a partir de la base trabajadora, a partir de los trabajadores que de por sí ganan poco, pues me parece a mí que no debiera de ser. Y mucho menos debiera de ser a partir de este gobierno que se dice estar a favor de los trabajadores. Creo yo que desde el sexenio pasado se le ha venido dando la vuelta por parte del gobierno a realizar una verdadera reforma fiscal que grave más los ingresos de quien más gana. Eso no se viene haciendo. A final de cuentas, se han venido respetando la ganancia de los multimillonarios de este país y transnacionales, sin fijarse en que esto a donde lleva es a que el gobierno tenga menos recursos para obra pública, menos recursos para poderse mover también y que las instituciones verdaderamente funcionen al servicio de la población. Tenemos graves carencias en materia de infraestructura, tenemos graves carencias en materia de salud pública, tenemos graves carencias en materia educativa, y que el gobierno siga dándole la vuelta a una reforma fiscal que grave más las ganancias multimillonarias de los grandes potentados, a mí me parece que eso es ahora sí que una distorsión, un pensar que sacándole más provecho a las capas populares de la población es como el gobierno va a funcionar mejor. Así no va a funcionar mejor el gobierno, y mucho menos sangrando todavía más el salario, el escaso ingreso de las clases trabajadoras. Por esa razón, nosotros no estamos de acuerdo con ese impuesto y le pedimos atentamente al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum que ese impuesto se elimine de los aguinaldos de los trabajadores. Y no solamente eso, que se elimine también el impuesto
de las utilidades de los trabajadores, porque también a las utilidades ya tienen impuesto, y que también se elimine el impuesto para las liquidaciones, para las indemnizaciones de los trabajadores, porque también ahí hay impuesto. Entonces, no es justo de ninguna manera que a quien gana menos se le cobre más por cualquier cosa, por cualquier ingreso que pueda tener, ya le están cobrando impuestos, y eso está sucediendo con los trabajadores. Por esa razón sí nos preocupa a nosotros como Confederación que este tipo de impuestos se sigan aplicando, y le pedimos atentamente a la doctora Claudia Sheinbaum y a su gobierno que modifique esta manera de actuar, y que si verdaderamente quieren una reforma fiscal duradera y verdadera, pues que se aboque más a quienes más ganan en este país, que son los multimillonarios. No me refiero a los trabajadores que ganan más, me refiero a los que ganan cientos de millones de pesos año con año en sus empresas o en sus ingresos, sea por la actividad que realicen, que sea. ¿Ustedes como representantes sindicales han pensado en manifestarse en contra de esta embestida gubernamental? La podemos hacer. Aquí el problema es que haya diputados que se presten a realizarla, a aplicarla, y especialmente que la mayoría que está dominada por los diputados de Morena pues tenga la voluntad de aprobarla, porque no tiene ningún sentido elaborar una propuesta que puede ir bien fundamentada, porque hay material de sobra para demostrar que los ingresos de los trabajadores mexicanos son ingresos exiguos, son ingresos flacos, son ingresos pues muy limitados. Entonces hay manera de demostrar pues que no se justifica este cobro, o por lo menos no es justo que se esté cobrando. Entonces se puede justificar esta iniciativa, se puede enviar al Congreso, pero no tiene ningún sentido mandarla al Congreso si el Congreso no tiene la voluntad de aprobar este tipo de acuerdos en favor de los trabajadores. Si el Congreso, como se ha demostrado, al igual que el Poder Legislativo, al igual que el Ejecutivo, lo que va a seguir haciendo es darle la vuelta a una reforma fiscal que grave a los ingresos multimillonarios, entonces no tiene ningún sentido presentar esas iniciativas, porque entonces es solamente pues hacer un juego de un planteamiento y de una propuesta muy seria, que es el respeto a los ingresos de los trabajadores. Entonces, creo yo que ante todo se debe mostrar esa voluntad, y por nuestra parte vamos a presentar esa iniciativa, lo vamos a discutir ahora en nuestro próximo Consejo Nacional. Líder, ¿cuándo va a ser el 43º Consejo Nacional Ordinario de la CRT? Se va a desarrollar el 23 de noviembre, y que lo vamos a acordar allí, y vamos a llevar la propuesta al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo también, para que haya esta modificación pues en la visión que se tiene que hacer de dónde obtener impuestos. Ya vemos que no solamente se está cobrando impuestos en el aguinaldo y otros ingresos de los trabajadores, ahora también en los refrescos, que es una de las cosas que consumen los trabajadores, o otro tipo de alimentos que también consumen los trabajadores. Definitivamente, si el gobierno piensa que por esta vía va a obtener los ingresos suficientes para atender las necesidades del país, creo que está equivocado y debe corregir. Líder, dentro de las revisiones de los contratos colectivos de trabajo, ¿no se puede hacer algo, incluir alguna cláusula para no permitir que se les afecte el salario a los trabajadores? Bueno, lo que se puede hacer es plantearles a las empresas que sean las empresas las que paguen. Dentro de una revisión de los contratos colectivos puede quedar alguna cláusula de esa naturaleza. Aquí el único problema es que sería pues un tanto pues sesgar la responsabilidad, porque la responsabilidad de los acuerdos fiscales pues es el gobierno federal, y es también pues el Poder Legislativo. O sea, esos son los que tienen la responsabilidad, y entonces es asumir una responsabilidad que no le corresponde a final de cuentas pues a las empresas en particular o a los sindicatos en particular.
yo creo que en este caso quien debe de asumir la responsabilidad es el Ejecutivo y es el Legislativo a nivel federal para que esto se pueda llevar adelante. Con respecto a las últimas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, ¿se han visto beneficiados o perjudicados los trabajadores? Bueno, yo creo que hay reformas que se han realizado y que son positivas para los trabajadores. Por ejemplo, pues hablemos de la ley Silla o hablemos de otro tipo de reformas que se han venido aplicando, pero son reformas, creo yo, que son mínimas en su impacto en la base trabajadora, en las bases trabajadoras, en la masa trabajadora. ¿Por qué razón son mínimas? Porque, por ejemplo, eso de la ley Silla, pues en muchos lugares ya se aplicaba. O sea, en donde se necesita que el trabajador pueda tener descanso, ha habido y se ha conseguido a través de los sindicatos mismos que haya estas condiciones. De tal manera que esto, pues prácticamente, digamos que sí impacta, pero es un impacto pues no sustancial, no como puede ser, por ejemplo, pues una reforma fiscal donde paguen más los que ganan más. Entonces, también lo mismo en el caso de reformas como lo de los trabajadores por aplicación. En el caso de los trabajadores por aplicación, pues se entiende que el gobierno quiera regularizar y meter al orden a un grupo de trabajadores que no tiene seguridad social, pero queda en entredicho esta reforma porque no se sabe si es para beneficio del trabajador, cosa que muchos trabajadores han rechazado porque ahora ganan menos y ahora pagan más por la atención médica y por otras cosas, o si es para beneficio del propio gobierno y captar recursos por esa vía, porque se habla de que más o menos alrededor de entre 1.200.000 o 1,5 millones de trabajadores por aplicaciones, y ahora pues a través del Seguro Social, a través del Infonavit, a través del impuesto, del ISR, del impuesto sobre la renta, pues el gobierno está captando más recursos también, pues recursos que anteriormente, en parte por lo menos, eran ingreso para el trabajador, ingreso inmediato. Y entonces por esa razón son reformas que están pues medio en entredicho, porque no se sabe si es para beneficio del trabajador o para beneficio del ingreso del gobierno. Entonces ese tipo de cuestiones creo yo que son parte de las reformas que se han venido dando últimamente y otras más, pero siento yo que pues son de un impacto menor en sentido positivo y en algunos casos un impacto negativo mayor, como es el caso de los trabajadores de aplicaciones. Bueno, mire, de los temas, pues hay algunos temas recurrentes, porque son temas que no se han solucionado. O sea, en parte, pues tenemos el caso de lo pues la modificación de salarios. Esta es una cuestión del incremento de salarios que tiene que haber a partir del siguiente año, por la inflación que se ha venido desarrollando. Hay empresas en donde se han estado diciendo que se han incrementado los gastos, empresas en donde se dice que no pueden dar un gran incremento salarial, etcétera, que porque les han incrementado los costos por parte del gobierno también. Hay otras empresas también que han señalado que tienen que cerrar o que tienen que reducir personal porque el problema del impacto arancelario que ha estado imponiendo Estados Unidos de alguna manera les está afectando. Y entonces, cómo está repercutiendo en los trabajadores tenemos que analizarlo y tenemos que plantear alguna alternativa. El otro caso sobresaliente es el problema de salud, de la salud que tiene que seguir impartiendo el Seguro Social, en donde los trabajadores están pagando sus cuotas, los patrones están pagando sus cuotas, y resulta que también el sistema de salud es un sistema de salud deplorable. O sea, yo creo que es de los peores que pueda haber este sistema de salud, especialmente porque los medicamentos sigue sin haber los medicamentos suficientes y el material necesario hasta para las curaciones más sencillas que pueda haber. Todo esto no puede seguir sucediendo. Yo creo que el gobierno sí debe tomar medidas
para que esto se corrija y se corrija de fondo. Hay también, por otra parte, muchos trabajadores del sistema de salud a los cuales se les está cambiando del sistema de salud federal al sistema de salud bienestar, o sea, a un organismo público descentralizado, en donde les están reduciendo los derechos que tenían como trabajadores de la salud. A otros mismos también los siguen teniendo con puros contratos temporales, no hay base, no tienen bases desde hace 12, 15 años algunos, y esta situación también repercute en la atención al público, en la atención a los trabajadores. Entonces, esta situación, tanto la escasez de medicamentos como los vaivenes en los que traen a trabajadores de la salud, está perjudicando en la atención médica para los pacientes en general. Entonces, hay también allí una escasez de presupuesto en varios de los sistemas de salud a nivel nacional, en los principales hospitales no hay lo necesario, y entonces también en este sentido, pues yo creo que las organizaciones obreras, las organizaciones de trabajadores, pues tenemos que tomar alguna postura al respecto, hacerle notar al gobierno de la necesidad de que haya atención en estos aspectos también. Y principalmente creo yo que son de los problemas pues más agudos que se están teniendo. Ahorita también pues vemos que ha habido una atención mediana para algunas de las gentes que han sufrido inundaciones y que como resultado de las lluvias pasadas, ¿no? La temporada que está por terminar. Entonces también allí hay muchos trabajadores que se han quedado sin casa, sin hogar, sin ingresos, sin comida, sin nada, y a pesar de que se han hecho centros de acopio y se ha apoyado por algunas organizaciones, de todas maneras pues este apoyo es insuficiente. Entonces también en ese sentido pues tiene que analizarse esta problemática que hay. Bien, pues creo que se han atendido las revisiones salariales, las revisiones contractuales de los contratos que nosotros tenemos. Sin embargo, creo que de todas maneras sigue habiendo pues una mayor, digamos, resistencia para realizar incrementos reales o incrementos sustanciales a los salarios contractuales. Entonces, muchas de las empresas pues dicen es que no podemos alcanzar los niveles del salario mínimo, o sea, de los porcentajes del salario mínimo. Y entonces esto a donde nos lleva es a que poco a poco, de todas maneras, los salarios contractuales se parezcan cada vez más o caigan definitivamente dentro del rango en el que están los salarios mínimos. Y esto definitivamente pues es en perjuicio de los trabajadores. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita un mayor dinamismo en la economía, se necesita un mayor dinamismo también en la generación de empleos, se necesita un mayor dinamismo en la cuestión de las inversiones públicas por parte del gobierno, cosa que no se viene haciendo por lo regular, o sea, hace cada vez menos, porque muchos de los recursos se están destinando pues a los apoyos en dinero en efectivo, y eso definitivamente no genera empleos, eso definitivamente no genera actividades que permitan duplicar ese dinero, que permitan generar más riqueza social, sino que pues van directamente al gasto corriente, y entonces es un recurso que se pierde y que no se invierte pues para que haya esa generación de más riqueza social. Entonces, todo este tipo de situaciones pues de alguna manera perjudica a los trabajadores en general. Dentro de este ámbito nosotros consideramos que pues vamos bien. En el caso de nuestra organización se han acercado más sindicatos, más grupos de trabajadores que buscan pues una alternativa pues para defender sus derechos, los derechos ya establecidos en la ley en muchos casos, que en donde no se les cumple ni lo mínimo de la ley, y en otros casos también pues para que se consiga un poco más de lo que la ley establece, que es la función pues de los contratos colectivos de trabajo. Para finalizar, nos gustaría que invitara a todos los trabajadores a este Consejo Nacional de la CRT.
Bueno, con mucho gusto, pues los invitamos a todos los compañeros trabajadores que tengan pues alguna problemática, que tengan algunas inquietudes de organización sindical, pues que se acerquen al Consejo Nacional que vamos a realizar en el estado de Veracruz. Lo vamos a realizar en la ciudad de Jalapa, en la capital del estado, el próximo 23 de noviembre, en punto de las 10 de la mañana. Vamos a iniciar pues este Consejo Nacional. Es el 43º Consejo Nacional de la CRT y están invitados para que expongan sus problemas y reciban el apoyo de la CRT en este lugar. Licenciado Jesús Valencia, muchas gracias por su tiempo. Y a los radioescuchas y cibernautas les recordamos que continuamos. Umbral informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... La participación de los trabajadores y trabajadoras es primordial en la próxima revisión del TECMEC, dejó de manifiesto el maestro Ricardo Espinosa López, coordinador nacional de asuntos jurídicos de la CAT, durante su participación en la conferencia El Cambio Generacional de cara al TECMEC 2.0. TECMEC es un instrumento jurídico, económico, social y político que llegó para quedarse, al menos en esta época moderna. Podemos criticarlo, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo vamos a tratar de corregir desde donde nosotros podamos. Lo que viene efectivamente me parece excelente es el cambio generacional. Otra visión, diría yo, del TECMEC. Otra visión de lo que ya fue, de lo que es y lo que puede ser. No sé si lo que deba, pero lo que puede ser con lo que tenemos. Y creo que tenemos muchísimo. Uno de ellos, pues, es la integración de esta mesa tripartita, que sea efectivo este diálogo social, donde al menos el sector obrero, no sé, patronal a todos llegue su influencia, no lo sabemos, pero que se ha escuchado este tipo de propuestas. Y efectivamente, no lo vamos a hacer en la división, lo vamos a hacer en la unidad. Y no lo vamos a hacer con nuestra agenda, sino con la agenda internacional. Precisamente, claro, hay que aportar nuestros puntos. No tenemos el mismo nivel económico que Estados Unidos, que una serie de características. Hay que mejorar mucho hacia adentro en los sindicatos, hay que mejorar mucho en las empresas, hay que fortalecer el sistema de justicia, hay que fortalecer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y una serie de cuestiones muy profundas. Efectivamente, el principio y fin es la justicia social. ¿Cómo le llegamos a esa justicia social? ¿Qué papel van a jugar los sindicatos, los liderazgos sindicales, para que este nuevo TECMEC, ya sea en revisión o en negociación, o como le llamen más adelante, o cualquiera que este sea su mecanismo de adecuación, sea realmente fructífero y no sea una trampa de carácter económica o política? Es decir, que el apartado laboral cumpla con esa función que se dice desde los agregados del 23A, que es buscar que haya una mejor justicia, una mejor sindicalismo, una democratización real de los sindicatos y una negociación efectiva, yo diría eficaz, que hasta ahora podríamos decir efectiva, pudiera ser, ha cumplido ciertas funciones históricamente. Si hablamos de otros tiempos actual, porque tendría que ver, no vamos a acabar, pero todo se explica en su tiempo. Los tiempos de hoy son distintos, hablamos de inteligencia artificial, de robotización, de nuevas generaciones, hablamos del WhatsApp, que ya lo hacemos, nosotros ya hacemos asambleas por WhatsApp, nosotros ya le damos valor a la tecnología para tomar acuerdos y decisiones. Nosotros ya nos comunicamos por Zoom, ya hacemos muchísimas cosas, como haya sido, a través de la pandemia, a través del TECMEC, por una razón u otra, hacemos muchas cuestiones. Y creo que los sindicatos, ¿qué le toca? Se han dicho muchas cosas, pero yo quisiera concretar 2 o 3 puntos nada más para cerrar, porque me toca en ese aspecto. El sindicalismo es un hecho, una acción, un fenómeno de carácter social de los trabajadores que tienen esa gusto, necesidad, deseo, depende de su circunstancia, de formar o afiliarse a un sindicato, afiliarse o desafiliarse. Ese sindicalismo que vive es el que tiene que volverse activo, proactivo y muy profesionalizado. Ese fenómeno social que se ha convertido en un derecho humano es irrefutable, existe y va a existir, con TECMEC y sin TECMEC, y depende de los actores que estemos en cada momento, no solamente los políticos, sino los actores reales de la formación de los sindicatos y del vínculo laboral con los patrones. Ya se dijo, requerimos la inversión, el patrón, para que haya trabajador, y si hay trabajador habrá probablemente el sindicato. Así que ese fenómeno no va a desaparecer, es un fenómeno humano, es una cuestión de carácter humano, laboral, con el carácter del trabajador. Lo que va a pasar
es que se va a transformar con la inteligencia artificial, con robotización, con ciertos políticos, con cierta política, hablan de izquierda, derecha o de donde vengan. Ese sindicalismo va a subsistir y se va a transformar constantemente porque es materia humana, y debe tomarse en cuenta eso, a la materia humana, al ser humano. ¿Qué nos toca a nosotros? Todo lo que se dijo yo lo voy a concretar en dos cosas. ¿Qué nos toca a nosotros, los que tenemos algún interés sindical? Trabajador, sindicato, liderazgo, abogados, asesores, academia. La verdad es capacitarnos en el terreno local y en el terreno internacional. Y ahí se deriva todo, la comunicación, todo lo que ustedes quieran. Pero si no nos capacitamos, no sabemos entender y por tanto no sabremos transmitir. Y el otro que a mí me parece que es definitivo que no tenemos en general, es una cultura de la legalidad. ¿Qué derechos y obligaciones tengo? ¿Qué compromisos tengo yo? ¿Qué me toca cumplir? ¿Qué me toca hacer? Y que lo hagamos bien. Y ahí sí yo coincido y yo estoy insistiendo. No necesitamos para eso un mecanismo de respuesta, ningún otro mecanismo, mientras nosotros cumplamos con la legalidad, nuestros derechos y obligaciones, cuando hay una democratización real, una representación real, cuando cumplamos esos derechos y obligaciones, cuando busquemos y cumplamos esa justicia social, que es inacabable, ojo, es inacabable. Todos los días la podemos cumplir, seguirá surgiendo la necesidad. Así que la tarea es muy grande, lo que viene. Vamos a vivir con el TEMEC, sí, no sé qué tiempo, no sé qué manera. Los sindicatos se van a transformar, definitivamente se van a tener que transformar, y no por una obligación, sino por una naturaleza humana. Nos vamos a transformar definitivamente, pero tenemos que acrecentar la capacitación, el conocimiento, la transmisión, la comunicación y la cultura de la legalidad. Muchas gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. El rezago educativo que se ha incrementado en años recientes limita el acceso a un mercado laboral que requiere habilidades cada vez más específicas, generando un círculo vicioso de desempleo, empleos precarios y baja calidad de vida. En el pasado se afirmaba que los jóvenes eran el futuro de México. Hoy, especialistas en el tema señalan que los jóvenes no son el futuro de un país, sino el presente. Y como tal, se deben crear políticas públicas dirigidas a su desarrollo como personas, como estudiantes y como profesionistas. Es en medio de ese contexto que Acción Ciudadana contra la Pobreza elaboró el análisis Alternativa frente a la exclusión y el rezago educativo de jóvenes. Durante la reflexión se hizo énfasis sobre las consecuencias que experimentan los jóvenes al incorporarse al mercado laboral, donde quizás sean excluidos o se les ofrezca un empleo precario por no haber tenido acceso a la educación. Ana Paula González, responsable de investigación y datos de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, señala que pese a la disminución del índice de pobreza entre la población de entre 15 y 29 años, el resto de las estadísticas son preocupantes. Sí, es cierto, disminuyó la pobreza. También es cierto que la incidencia sigue siendo mayor en jóvenes y sobre todo en mujeres jóvenes. Aumentó también el rezago educativo. Es decir, cada año, si lo comparamos de 2016 hasta 2024, tenemos más jóvenes que cuentan con rezago educativo. ¿Qué quiere decir? Son jóvenes que no están estudiando los niveles de escolaridad que les correspondían, ¿no? Y que en algún momento dejaron la escuela o tienen cierto atraso en el nivel educativo que están cursando. Y aquí vamos a ver rápidamente las cifras. En 2016 teníamos 5.6 millones de jóvenes con rezago educativo. Y para 2024, 8.2 millones. Es decir, estamos hablando que en este lapso de 8 años, desde antes que iniciara el sexenio y hasta 2024, hay 2.6 millones más de jóvenes que tienen rezago educativo. Y pues esto va a afectar también, tanto en el corto como en el largo plazo, cuáles son las posibilidades que van a tener para salir adelante y también para no padecer exclusión ni precariedad, como vamos a ver más adelante. O sea, de nuestras 32 entidades federativas, en 6 estados, más de 30% de las personas jóvenes tienen rezago educativo. ¿Cuáles son estos estados? Chiapas, que por ejemplo ahí tiene 44%, es decir, 4 de cada 10 jóvenes en Chiapas tienen rezago educativo. Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Durango.
Sabemos que hay heterogeneidad en los estados, pero aún así sigue siendo preocupante, ¿no? Que por lo menos en estos 6 estados, por lo menos 3 de cada 10 jóvenes tienen rezago. Para la investigadora, sin duda ese rezago educativo en los jóvenes los llevará a una exclusión laboral o a tener un empleo precario, consecuencias inevitables. El hecho de que no estén asistiendo a la escuela, que no estén cumpliendo con el nivel educativo que les corresponde, pues sí, los llevan a que vivan en exclusión y precariedad laboral. Este es un estudio que hicimos para la Alianza de Jóvenes por Trabajo Digno, son los datos a nivel nacional, y lo que podemos ver del lado izquierdo es que en total hay 5.7 millones de jóvenes para 2025, jóvenes en exclusión, es decir, que están fuera de la escuela y fuera del trabajo. Y de esos, 85%, es decir, 4.9 millones de esos jóvenes excluidos, no tienen estudios universitarios. O sea, y creo que esa es como la consecuencia justo del rezago educativo, ¿no? Viven excluidos, excluidas, porque no lograron cumplir con esa meta que era seguir estudiando, ¿no? Y eso los lleva a que se encuentren justo sin educación y sin trabajo. Y por el otro lado, de aquel universo de jóvenes que están trabajando, que en total son 8.7 millones, jóvenes que están en trabajos precarios, 79%, es decir, casi 8 de cada 10 jóvenes en trabajos precarios, tampoco contaba con estudios universitarios. No, nuevamente es una consecuencia de que las y los jóvenes presenten justo este rezago educativo. Y son, como lo decía en un inicio, ¿no? Son desventajas, son barreras que limitan no solamente el acceso al trabajo, a una mejor educación, sino también el ejercicio de una vida digna. Al respecto, Esteban Álvarez, coordinador de la Alianza de Jóvenes con Trabajo Digno, indica que cerca de la mitad de los jóvenes en México enfrentan precariedad, exclusión y pobreza. Menciona sobremanera el tipo de empleo al que tienen acceso. Vemos que en México hay 6.9 millones de jóvenes en trabajos precarios. Y aquí estamos hablando de jóvenes que no asisten a la escuela, están ocupados y carecen de ingreso suficiente para adquirir 2 canastas básicas a los precios de octubre en 2023 o carecen de afiliación a la Seguridad Social por trabajo o por ambas situaciones. De ellos vemos que la gran mayoría, o más del 60%, aquí en la parte azulita clara, no tienen ingreso suficiente ni seguridad social, es decir, están en ambas de estas situaciones. Y son más hombres que mujeres jóvenes trabajando en estas condiciones. 4.5 millones de jóvenes versus 2.4 millones de mujeres jóvenes. La siguiente, por favor. Luego vemos en contraste la situación de exclusión. 4.8 millones de jóvenes en exclusión que están fuera de la escuela y sin trabajo. 8 y de ellos, 8 de cada 10 son mujeres. Entonces vemos una diferencia, una brecha de género muy importante, donde estamos hablando de que casi, más de 3 millones de mujeres, 3.7 millones de mujeres jóvenes versus 1.1 millón de mujeres, de hombres jóvenes, están en esta situación. Y luego vemos por qué o a qué se debe esta exclusión específicamente de las mujeres. Y entonces si analizamos este subconjunto de 3.7 millones, vemos que 2.9 millones de mujeres jóvenes no están disponibles por realizar labores domésticas. Entonces aquí pues hablamos claramente de las alternativas que existen ante el rezago educativo, pero también necesitamos ampliarlo hacia el Sistema Nacional de Cuidados y las distintas demandas que se han hecho desde la sociedad civil y las promesas que se han hecho desde el gobierno para que se materialicen en esta materia. Emilia Ramírez, directora de la Red Global de Jóvenes Construyendo el Futuro de la Ciudad de México, muestra las estadísticas de la capital del país en materia educativa y de empleo. En la Ciudad de México son 2 millones de jóvenes de 15 a 29 años y básicamente la mitad de ellas y ellos ya no está estudiando. En cuanto al nivel educativo, tenemos 25%, o sea, un cuarto de la población de la ciudad de jóvenes que tiene como máximo nivel educativo la secundaria, 40% como máximo nivel educativo la educación media superior y solo 35% tiene algún nivel de educación superior. Entonces, esto es muy importante darse cuenta porque en general cuando se pinta
una imagen de las personas jóvenes, lo primero que viene a la mente es una persona universitaria, ¿no? Esa es como la imagen que la mayoría de las personas tienen, ¿no? ¿Cuál es la norma de un joven o una joven? Es una persona que está en la universidad. Y sin embargo, esto no es así en la realidad, ¿no? La mayoría de los jóvenes y de las jóvenes en este país no cuentan con estudios universitarios. Entonces, también es importante preguntarnos cuáles son las caras de las personas jóvenes en el país y salir un poco de esa mirada obtusa que piensa que todas las personas tuvimos esa oportunidad de acudir a la educación superior, que no es así. Y estos 35% son las personas jóvenes que lograron ingresar a algún nivel educativo superior. En cuanto al trabajo, igual tenemos que alrededor de la mitad de los jóvenes están trabajando, y de aquellos que trabajan, o sea, de ese millón de jóvenes que sí trabajan, la mitad están en trabajos informales, ¿no? Entonces, tenemos la mitad de la juventud trabajadora en la informalidad, y 77% de quienes trabajan lo hacen en precariedad. Aquí, como explicó Esteban antes que yo, la precariedad nosotros la entendemos principalmente con dos indicadores que tienen que ver con recibir un ingreso menor al valor de 2 canastas básicas para sostener a quien trabaja y a alguien de su familia por cómo están conformados los hogares en México, y no contar con seguridad social, ¿no? Entonces, 77% de los jóvenes que trabajan en Ciudad de México, esto es casi 8 de cada 10 jóvenes que están trabajando, están en esta situación de precariedad, y eso pues es un foco rojo muy importante. La especialista muestra el vínculo entre el nivel educativo y el trabajo digno. Quiero hacer como unos vínculos del papel que tiene con el trabajo digno, y hacer como unos paralelismos, ¿no? O sea, el 63% de las personas jóvenes que trabajan en precariedad no tienen estudios universitarios. Entonces, estamos hablando de que sí, la educación tiene un reflejo directo en las condiciones laborales a las que pueden acceder las personas jóvenes. Entonces, aquí tenemos pues un camino largo por recorrer para garantizar que estas personas jóvenes puedan acceder a condiciones de trabajo digno. Por otra parte, el 74% de las personas jóvenes que están fuera de la educación, la capacitación y el trabajo, o sea, que están en esta situación de exclusión, tiene también como máximo 12 años de escolaridad. Entonces, esto también quiere decir que aquellas personas que no acceden a los estudios universitarios tienen una mucho mayor probabilidad de no acceder a trabajos con condiciones dignas. Aquí lo pongo, ¿no? Solo 4%, estos son datos todos de Ciudad de México, nada más para reiterarlo, solo 4% de las personas jóvenes en Ciudad de México sin estudios universitarios puede acceder a un trabajo digno, ¿no? Entonces, si consideramos que solo 35% de la población accede a la educación superior, tenemos allí una deuda importante para subir este 4%, ¿no? Y la otra cara de la moneda es que 73% de los jóvenes que ganan 5 salarios mínimos o más tienen educación superior, ¿no? Entonces, sí es muy importante aquí darse cuenta pues de la relevancia y del papel que juega la educación en el trabajo digno. Por otra parte, nosotros hicimos un estudio que se llama el Reporte Apunta, lo hicimos con una organización socia que se llama CLAP, en donde analizamos las vacantes de empleo ofrecidas en línea, en internet, para personas jóvenes, en donde no se requirieran estudios universitarios. Pues 80% de los empleos que pagan mínimo 10,000 pesos requieren la educación media superior en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, están por una parte aquellos que no pueden acceder a la educación superior, pero luego están aquellos que ni siquiera han logrado culminar la educación media superior y están en condiciones de exclusión todavía mayor, ¿no? No solo se trata de presentar el panorama negativo, corresponde ahora a los especialistas hacer propuestas. Esteban Álvarez menciona la más trascendental,
potenciar la educación técnica medio superior con programas, en el marco de programas prioritarios como el Bachillerato Nacional y el Plan México. Nosotros vemos desde la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno que ha habido, por ejemplo, avances en la nueva escuela mexicana y lo que antes era el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, que ahora se considera como el Bachillerato Nacional, que apunta a una revalorización de la educación media superior técnica. Estamos hablando de que una de las alternativas para las personas jóvenes que tienen o que son estudiantes es que tengan un desarrollo de trayectorias educativas en la rama técnica. Y queremos que esta educación técnica sea vista como una auténtica y valorada opción de aprendizaje, crecimiento, orgullo personal y profesional, porque también, si también lo comparamos, es una rama que ha sido históricamente estigmatizada, ¿no? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, y me atrevo a pensar a nivel nacional. Tenemos bajas tasas de educación técnica, o sea, jóvenes o estudiantes que concluyen este tipo de educación, pero también al mismo tiempo atrapados en una paradoja donde el mercado laboral está cada vez más requiriendo estas habilidades. Entonces, como punto de partida, nosotros creemos que se requiere una revalorización de la educación técnica a nivel medio superior para que puedas ofrecer trayectorias hacia las personas jóvenes y que esto permita una inserción laboral en condiciones dignas. Pero también nos obliga a voltear a ver hacia cómo están estructurados los sistemas o subsistemas de educación técnica y qué requieren o qué actualizaciones requieren. Dicho de manera como muy sencilla, que la oferta educativa esté al día con las demandas y los rápidos y constantes cambios del mundo del trabajo y las necesidades que evolucionan desde el sector privado y los empleadores. Para Emilia Ramírez se requiere promover y dar oportunidad a los jóvenes para concluir su educación sin tener que llevar un sistema escolarizado tradicional. En la Ciudad de México son 500,000 de personas mayores de 18 años que no cuentan con la educación media superior completa, que como mencioné hace rato, pues es prácticamente una barrera muy difícil de romper para acceder a un trabajo digno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde GOIN acá en Ciudad de México? Firmamos un convenio con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la SECTEI, y estamos trabajando en el diseño de una alternativa de educación media superior para mayores de edad con orientación al trabajo. Nosotros sí creemos que sin esto, sin una alternativa para que las personas jóvenes puedan capacitarse para el trabajo, terminar sus ciclos educativos en un sistema flexible, no el escolarizado tradicional, sino uno que permita que las mujeres con responsabilidades de cuidado puedan acceder a ellas, que las personas que están en el trabajo también puedan vincularse con estas opciones. Pues es vital, ¿no? Para poder resarcir el rezago educativo en la Ciudad de México. En ese análisis también se mencionó el papel a jugar por parte de los empleadores y que ofrezcan fuentes de empleo dignas. El sector empleador también tiene que abrir nuevas, pues sí, tiene que abrir su perspectiva y poder incluir a personas jóvenes oportunidad en empleos con condiciones de trabajo digno. Y también considerar otras cosas, ¿no? O sea, además del salario digno, además de la seguridad social, precisamente en este diagnóstico cualitativo, pues han salido algunas cosas interesantes y que creo que es importante también tomar en cuenta cuando se habla de la juventud del día de hoy, ¿no? Que tiene que ver, pues, con esta demanda de dignidad y de humanidad, ¿no? O sea, de respeto a sus derechos, de no estar con malos tratos, todo esto es muy importante, ¿no? A la generación de la juventud se le ha llamado peyorativamente la generación de cristal en muchos escenarios, y yo creo que es hora de darnos cuenta que, pues, es que ¿por qué tiene uno que aguantar, no? ¿Por qué tiene uno que aguantar malos tratos? ¿Por qué tiene uno que aguantar que en su trabajo no le den una silla para sentarse?
10 horas además, ¿no? Entonces, esas cosas, pues está bien que los jóvenes ya no estén dispuestos a aguantarlas, ¿no? Entonces, creo que eso también el mundo empleador lo tiene que considerar y tiene que empezar a hacer cambios efectivos para incluir a las personas jóvenes. Finalmente, los ponentes indicaron que es trascendental invertir en los jóvenes porque es una perspectiva de derechos humanos. Ellos tienen derecho a la educación, al trabajo digno y a superar la pobreza, una deuda pendiente con ellos. Para Umbral Informativo La CAT en la noticia, Aida Mendoza. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. A continuación, nuestro bloque de notas breves. El empleo en el sector manufacturero registró un retroceso mensual de 0.5% en el mes de agosto, sumando 7 meses consecutivos a la baja, así como el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó una caída mensual de 0.3%, ligando 2 meses a la baja, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Hay que señalar que también por tipo de contratación, el personal no dependiente, o sea, el que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo, cayó 1.2% en el octavo mes del año. Asimismo, el 0.5%, el número de las y los obreros y técnicos en producción bajó 0.7%, mientras que el de las y los empleados administrativos contables y de dirección retrocedió 0.3%. Es importante comentar que en 16 de las 21 actividades que comprende el sector reportaron un recorte de sus plantillas laborales durante agosto pasado, entre las que destacan la fabricación de maquinaria y equipo con una caída mensual de 2.1%, industrias metálicas básicas 1.7% y la industria de la madera menos 1.3%. Por otra parte, el INEGI informó que las horas que trabajó el personal ocupado total en las industrias manufactureras disminuyeron 0.6% en el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior. Según la categoría de los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social cayeron 0.8%, mientras que las del personal dependiente retrocedieron 0.4%. En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas por los empleados administrativos, contables y de dirección bajaron 0.6%, mientras que las de los obreros y técnicos en producción disminuyeron 0.3%. Asimismo, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero subieron 0.5% a tasa mensual, de manera desagregada. Las pagadas al personal dependiente de la razón social aumentaron 0.7%. Para finalizar, los salarios pagados a los obreros y técnicos en producción registraron un alza de 0.8%, mientras que los sueldos pagados a los empleados administrativos, contables y de dirección no registraron variación por su parte. Las remuneraciones medias reales pagadas al personal no dependiente retrocedieron 0.5% en el mes de agosto pasado. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit anunció una nueva etapa de su programa de casas recuperadas, una iniciativa que permite a las familias adquirir una vivienda a bajo costo y con financiamiento accesible. Estas propiedades provienen de créditos que los antiguos propietarios no pudieron continuar pagando, por lo que el instituto las recupera legalmente conforme a la ley del Infonavit, artículo 3, fracción cuarta. Cabe señalar que el programa forma parte del Plan de Regeneración Comunitaria, que busca reincorporar viviendas abandonadas al mercado y revitalizar zonas afectadas por el deterioro urbano. Antes de ponerse a la venta, los inmuebles pasan por un proceso de verificación legal y estructural para asegurar que no existan conflictos de propiedad. En muchos casos, el instituto o las empresas asociadas rehabilitan las viviendas para que estén en condiciones habitables.
estables. Estas propiedades pueden variar en tamaño, ubicación y estado físico, pero su principal atractivo radica en que se ofrecen a precios inferiores al valor comercial, lo que las convierte en una opción viable para quienes buscan construir un patrimonio. Cabe mencionar que el término remate se utiliza porque el Infonavit ofrece estas casas por debajo del valor del mercado, con la intención de recuperar parte del crédito original y reactivar el uso habitacional de los inmuebles. A diferencia de otros programas, el objetivo no es generar lucro, sino brindar oportunidades de vivienda digna y fomentar la ocupación en zonas deshabitadas. Los interesados pueden consultar las viviendas disponibles a través de portales inmobiliarios, páginas oficiales de desarrolladoras autorizadas o directamente en las oficinas regionales del Infonavit, donde se brinda asesoría también personalizada. Una de las mayores ventajas de los remates de vivienda del Infonavit es que los derechohabientes pueden utilizar su crédito para adquirir una de estas casas. Además, el financiamiento puede incluir gastos de mejora o reparación según el tipo de crédito y las condiciones del inmueble. Los requisitos principales son tener una relación laboral activa, contar con puntos suficientes en la precalificación y cumplir con los criterios de capacidad de pago establecidos en el instituto. El trámite puede realizarse en líneas o en las oficinas locales, donde se evalúa la viabilidad del crédito y se formaliza la adquisición. Comprar una casa recuperada ofrece ventajas económicas y sociales. Los precios suelen ser entre 20 y 40% más bajos que los del mercado libre y las propiedades se entregan regularizadas y sin adeudos. Además, al rehabilitar zonas abandonadas, el programa contribuye a revitalizar comunidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Aunque algunas viviendas requieren mantenimiento adicional, esto brinda la posibilidad de adaptarlas a las necesidades del comprador, lo que representa una oportunidad tanto para familias como para inversionistas. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.